nombre. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor les bendiga más. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa de oración. Aleluya. Gloria a su nombre. Voy a pedirle que estemos de pie. Aleluya. Vamos a empezar adorando y haciendo una pequeña oración y después seguimos con la lectura de la palabra. Aleluya. Aleluya, gloria, gloria, santo, santo, Padre santo y bueno, te damos gracias porque estamos aquí delante de ti, Padre amado, unidos, aleluya, como iglesia, Padre amado, para adorar tu santo nombre. Padre, te damos gloria y honra, recíbela, Señor, recíbela, tú mereces toda la gloria y la honra y estamos más que agradecidos, Padre amado, porque tú has permitido que nos levantemos en el día de hoy, un día más de vida para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú bendigas a todos los que han llegado aquí a tu templo a recibir tu bendición, a recibir palabra tuya, a recibir, Señor Dios mío, aleluya, la paz, el gozo, el amor, la bendición que tú nos das. Solo tú, Señor, porque el mundo no lo da, Padre. Gracias, Señor, te damos en este momento. Te pedimos que tú te lleves todas las cargas, todas las preocupaciones, Señor Dios mío. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Tú bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Padre amado. Los que no han llegado, Señor, bendícelos, Señor Dios mío. Que puedan llegar hasta aquí para gozarse con nosotros, Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tú mereces toda la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas desde el principio hasta el final. Que tú nos hables desde el principio al final, Padre. Oh, Señor Dios mío, mira los que nos están viendo por los medios sociales, Señor Dios mío. Que tú los toques allí donde están, Padre amado. Que una palabra le toque el corazón, aleluya. Y que sea lleno de paz, gozo y amor, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra. Y gracias te damos, Señor. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en Lucas 2, 11, 14. Y nos vamos a Mateo también, 2, 1 y 2. Así que empezamos con Lucas 2, 11, 14. Del 11 al 14. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en Mateo 2, 11 al 14. ¿Lo tienen? Perdón, Lucas, tiene toda la razón. Porque vamos con Mateo más tarde. Mateo 2, 1 y 2. Lucas 2, del 11 al 14. Aleluya. Estamos aquí en el nacimiento de Jesús. Aleluya. Nuestro Rey. Aleluya. Y la palabra lee de la siguiente forma. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Y nos vamos a Mateo 2, 1 al 2, y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y así, hermanos, nosotros hemos venido a adorarle. Vamos a mostrarle que lo amamos, que lo adoramos, que lo glorificamos, Señor. Entreguemos al Señor nuestro corazón, aleluya, contrito y humillado, aleluya. Vamos a comenzar cantando que venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, aleluya. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza.
Señor, te damos, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a decirle, tú eres rey, aleluya. Gloria a Dios. Tú eres rey, aleluya. Santo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Aleluya. Cuán asombrosa son Dios tus obras. Nadie como tú, aleluya. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, aleluya. Te proclamamos, aleluya. Rey soberano. Nadie como tú, aleluya. Nadie como tú, aleluya. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Cuán asombrosa son Dios tus obras. Nadie como tú, nadie como tú, aleluya. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie como tú, aleluya. Nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, 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 aleluya. Tú eres rey, Señor, te adoramos, aleluya, aleluya. Establece tu trono aquí en medio de nuestra alabanza, Señor, aleluya. Y vamos a decirle que yo te busco con fuego en mi corazón, porque así es que tenemos que buscarle, ¿verdad? Con fuego en nuestro corazón para adorarle, alabarle, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo te busco, yo te busco con fuego en corazón. Aleluya, yo te busco, Señor. Yo te busco.
Santo, yo te busco, aleluya. Yo te busco con fuego en mi corazón, con fuego aleluya. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Yo te busco, yo te busco, recibe mi aleluya, mi adoración, Señor, aleluya, 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 gloria, 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 santo, gracias Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, aleluya, por las bendiciones que nos das a cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, porque tú nos bendices y nos guardas y nos proteges y nos guías, Señor, tú eres nuestro guía, Padre, y no nos dejes, nos abandonas, Señor, y tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, gloria a tu nombre, y vamos a cantar, aleluya, gloria a Dios, a Cristo, aleluya, aleluya, vamos a adorar su dulce nombre, y sabemos, hermanos, que Cristo es la Navidad, así que vamos a cantar, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo tiene alegría.
se gozaron y yo me voy a gozar. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. A Belén, pastores, a Belén llegar. Que el amor de los amores ha nacido en un corral. Ya los ángeles cantaron, yo también quiero cantar. Los pastores se gozaron y yo me voy a gozar. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Es maravilloso cuando estamos gozosos en la casa del Señor. Oiga, al principio estaban como que un poquito más tranquilos y de momento cuando empezaron con los coros de Navidad se enseñaron ahí todo. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿cuánto están contentos porque Cristo es la Navidad? Levante la mano ahí. Ahí adora al Señor y dígale: Señor, gracias porque tú un día decidiste nacer para más adelante morir por cada uno de nosotros y podamos disfrutar cada año. Que el mundo celebra una vez, prácticamente un mes, pero usted y yo lo celebramos que todos los meses estamos celebrando porque Cristo es la Navidad. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? ¿Seguro? 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 Le cantamos entonces este otro. Sin Cristo no hay Navidad. El mundo te ofrece engaño. Toca risa a Jesucristo. Porque la alegría Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y Dios es maravilloso, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Y quiero predicar y en esta hermosa mañana aprovechar el tiempo. Y tal vez usted se preguntará, estamos en Navidad, ¿por qué no predica de la Navidad? Porque mientras meditaba, lo que venía a mi mente, la historia de Navidad usted la conoce, se supone que la conozca ya. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos saben que Jesús nació de una virgen y habitó entre nosotros, como dice la palabra? Ya el mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, y luego que vimos su gloria. ¿Cuántos están viendo la gloria de Dios? Pero hay algo que Él nos dejó establecido, que es la palabra del Señor, hermano. Y en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que estamos predicando de esta palabra que comencé el domingo pasado, de probando los espíritus. Y creo que no voy a terminar tampoco hoy, hermano, porque mientras más leo, más uno profundiza y ve más cosas. Yo todo lo que sigan haciendo lo voy a pasar para allá al frente, hermano, porque tenemos que estar alerta. Porque Cristo vino, pero en un momento dado Cristo dejó esta palabra escrita. Cuando en el 1 de Juan capítulo 4, usted puede buscar en sus Biblias. Hermano Carlos, qué bueno verlo. 1 de Juan capítulo 4, usted lo tiene, lo deja allí. Lo tenemos, 1 de Juan capítulo 4. Amén. Aleluya. Y el versículo 1 que leímos la semana pasada, lo vuelvo a leer hoy. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Padre, gracias te doy
en esta mañana por este privilegio que tú me das de poder estar en tu casa para adorarte. Gracias por mis hermanos. Señor, nos estamos gozando con estos cánticos porque celebramos la época más hermosa de la humanidad, que es para recordar el nacimiento de tu Hijo en esta tierra. Señor, te damos gracias porque si Él no hubiera venido aquí, tú no lo hubieras enviado. Hoy ninguno de nosotros estaríamos aquí adorándote. Gracias. Y por eso es que nosotros nos unimos, sí, a la celebración de la época, porque es maravilloso, es bonito, pero todo el año nosotros te estamos adorando porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Padre, voy a predicar tu palabra y me pongo en tus manos porque sin ti yo nada puedo hacer. Y yo te daré toda la gloria a ti, que solo tú la mereces, por Cristo Jesús. Amén. Fíjese, hay una historia que me llamó la atención. Y esta historia, a lo mejor a los de español no les gusta mucho, pero alguien habrá escuchado hablar de William Shakespeare. William Shakespeare, en su obra El Mercader de Venecia, acuñó esta frase que tal vez usted la ha escuchado, y la frase es: todo lo que brilla no es oro. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Pero él lo dijo de esta manera: todo lo que brilla no es oro. Pero entonces aquí en Puerto Rico siempre ajustamos un poco la frase y decimos que no todo lo que brilla es oro. 2 siglos más tarde, la fiebre del oro comenzó a llegar a California. Ustedes han visto esas películas de John Wayne y Clint Eastwood, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto? Sin miedo, eso no es pecado. Y entonces, pues, usted ha visto todo ese Medio Oriente que se desenvuelve en esa California en la década de 1840, y ninguno había nacido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a experimentar poco a poco lo que se había hablado de que había oro. Ellos empezaron a buscar metales preciosos por todos lugares, pero sin embargo, cuando empezaron a recogerlo de los ríos, que usted ha visto en las películas, los ríos empezaron a cernirlo, ¿verdad? Como hacen con la arena y todo, encontraron que no todo lo que estaba brillando allí era oro. O sea, que estaban recordando esas frases. Había uno marcado con algunas manchas doradas y ellos pensaban que era oro y no era eso. Y cuando lo llevaban a los lugares para que lo revisaran, no le daban valor alguno por lo que ellos llevaban. Porque el brillo falso que se estaba presentando era de un material que poco a poco comenzó a tomar auge en aquel tiempo. Es como hoy día, ¿verdad? Que ustedes han visto oro que, ¿cómo es que le llaman aquí? Yo no sé, mucha piedra, pero que no es oro, es enchapado, ¿verdad? A veces uno lo ve y dice: mira, tremendo oro, y cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se pone negro o cambia, y usted dice: eso es oro enchapado, eso no es oro 100%. Y entonces esta gente se empezó a dar cuenta de esto. Y ellos decían: tenemos que buscar la manera auténtica de cómo poder diferenciar entre lo que es el oro verdadero y el oro falso. Y estamos hablando de esa época, en 1800 y pico. Entonces, al igual que en los ríos de California, al igual que a través del mundo, en el tiempo de hoy, usted y yo también tenemos que aprender a diferenciar el oro. Ellos utilizaron una frase que yo no quiero que usted me vaya a malinterpretar, y se la voy a decir la frase que ellos utilizaron. Ellos utilizaban que lo que no podían de diferenciar, ellos decían que era que estaba lleno el oro de los tontos, decían ellos. Eso decían en la historia. O sea, era que los cogían de bobo. Entonces, al igual que ellos, nosotros tenemos que tener algo interesante, y es que tampoco podemos dejarnos coger de bobos por las palabras que alguien presente que no estén sustentadas por la palabra de Dios. En este tiempo, hermano, se está levantando mucha gente, muchas doctrinas que lo que quieren es engañar al pueblo cristiano. El enemigo tiene su astucia y no la del chapulín colorado, porque él lo que quiere es que usted y yo nos perdamos. Él no quiere que usted vaya al reino de los cielos. El reino de los cielos, él estuvo allí, él era el director de aquella orquesta tremenda en el cielo, un ángel de luz.
El diablo no fue siempre diablo, por si acaso. ¿Y qué pasó? Cuando se le subió a la cabeza, para decirlo en términos ponceños, el orgullo fue despojado. Él sabe que lo que hay allá arriba es algo bonito. Él sabe que lo que está allí, que Dios ha prometido para usted y para mí, es algo bonito. Por eso es que la palabra nos dice: mira que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos quieren que nadie le tome la corona? ¿Cuántos quieren aferrarse a esa corona? Entonces, estamos hablando de algo bonito que Dios tiene para nosotros y el enemigo no quiere. Y por eso es que entonces está cambiando la palabra, tergiversándola para engañarnos y que usted y yo caigamos en el error. Pero la semana pasada hablamos, en otras palabras podemos decirlo de esta manera: hay mucho que va a parecer muy espiritual, pero el Espíritu de Dios no está allí. El Espíritu de Dios no está allí. En Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 8, nosotros comenzamos a hablar en esos 8 versículos. Hay 5 preguntas que las discutí la semana pasada, mencioné. La primera es si exaltaba el verdadero Cristo y la discutí la semana pasada. Hoy quiero hablarles sobre: ¿se opone a lo mundano? Esas doctrinas que están levantándose, ¿se opone a lo mundano? Tercero, ¿lleva a las personas hacia la Escritura? Porque vamos a hablar, si nos da tiempo hoy, de que muchos no quieren utilizar la Biblia. Hermano, ¿cuál es la regla infalible de ustedes? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le alimenta a usted? Dígame usted ahí. Si la tiene en la mano, dígale: Señor, esto es lo que me alimenta. Esta es la palabra que Él nos dejó escrita para guiarnos a nosotros, hermanos. Cuarto, exalta la verdad. Y la quinta pregunta es: ¿produce amor a Dios y a los demás? Esas 5 preguntas las podemos sacar de 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 8. Pero la pregunta que quiero discutir hoy es: ¿se opone a lo mundano? ¡Wow! Si nosotros le preguntamos a muchas personas hoy día, ¿qué influencia tiene el Espíritu Santo en la vida?, es muy probable que muchos vengan con diferentes respuestas. Si le pregunta a un clásico pentecostal, le va a decir que ¿qué experiencia tiene el Espíritu Santo? Algunos van a decir que hablar en lengua, otros que son derribados, otros que hay una manifestación imaginaria de los dones milagrosos. Algunos le van a decir muchas cosas y usted tiene que tener cuidado. Algunos tal vez comiencen a presentar la enseñanza que han vivido o que han visto o escuchado a través de los evangelistas que están en la televisión. Y yo quiero que usted también esté pendiente a todas estas personas. Y como yo decía: wow, esto es fuerte lo que uno va a decir, pero es una realidad. Usted tiene que tener cuidado. Usted no puede confiar en todo lo que a veces dicen las personas que están allí. Comience a analizarlo, hermano, probar los espíritus. Eviten que los engañen. Porque cuando uno empieza a ver aquí, a veces uno lo ve y uno dice: ¿qué es lo que están diciendo? Y hay veces que cuando usted ve algo que está fuera de lo que es lo que le han enseñado en la palabra, porque yo no quiero que piensen lo que me ha enseñado el pastor, no vayas a la palabra. Lo que dice la palabra choca. Yo ahí automáticamente, Carlos Vélez, lo descarto automático, porque no se puede contradecir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo conmigo, no hay problema, pero yo les digo que busque la palabra. Pero hay veces que cuando dicen una palabra, alguien está predicando, usted comienza a sentir algo acá en su casa, poderosa, porque comienza a hablar, el Espíritu de Dios comienza a tocarlo, porque lo que está hablando es la verdad de Jesucristo, y eso también usted lo va a sentir. Y ahí usted comienza a poder diferenciar quién es quién, hermanos. Entonces podemos hablar de esos criterios. ¿Quiénes en realidad son los que están llenos del Espíritu de Dios? Si nosotros buscamos la palabra del Señor, podemos ver que mucha gente habla de muchos, algunos están inventados y han dicho que le enseñan a hablar en lengua. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Hermano, el hablar en lengua no se aprende en un salón de clase, por si acaso. El hablar en lengua no se aprende porque otro le diga: no, tú lo que vas a repetir es esto. No, el hablar en lengua es cuando el Espíritu comienza a llenarte y Él mismo te da la palabra. Porque la palabra a mí me dice que en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo,
comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es palabra de Dios. A ellos nadie les enseñó. A ellos estaban hablando un idioma que muchos no lo entendían, los que estaban reunidos, pero había gente afuera que sí lo entendía. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Estaban hablando palabra de Dios, transformando los corazones de las otras personas. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace ningún maestro, te puede enseñar a hacer eso, solamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor por eso? Entonces, cuando uno miramos las cosas, cuando hablamos del Espíritu, sabemos si el Espíritu de Dios está en la persona o no. Una persona está llena del Espíritu Santo, no porque solamente ocurran milagros. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Porque la única manera de poder ver la gloria de Dios es cuando hay santificación. Porque cuando hay santificación en la persona, la palabra santidad significa separado del mundo y vivir para Dios. Y cuando la persona se separa del mundo y comienza a vivir para Dios, el Espíritu de Dios mora en esa persona y las cosas que hace, las hace para glorificar el nombre de Dios y no para exaltarse la persona como ella. Yo no sé si usted puede adorar al Señor. En otras palabras, cuando la persona está llena del poder de Dios y comienza a buscarlo en todo momento, hermano, el Espíritu Santo comienza a aplicar la verdad de la palabra en sus corazones, y a él solamente lo que le preocupa y lo que quiere hacer es adorar el nombre del Señor y darle toda la gloria al Maestro. Por eso es que me recuerda cuando este hombre que falleció cantaba: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Oh, hermano, yo sé que usted siente cuando usted comienza a adorar al Señor a través de ese cántico maravilloso, porque usted lo que está exaltando el nombre del Señor. Sabe que el grande en medio del pueblo cristiano no es la persona, el grande es Dios, hermano. ¿Cuántos pueden adorarlo un momento ahora? Adora al Señor. Oh, hermano, porque cuando usted adora el nombre del Señor y está exaltando y está dejando que el Espíritu Santo lo guíe, van a suceder grandes cosas maravillosas. Por eso es que cuando uno mira aquí, hermano, el apóstol Pablo entonces nos decía: una verdadera obra del Espíritu es la que va a producir en las personas, lo va a convencer de pecado. Podemos separar entonces ¿qué? Lo que es mundano, lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Por si acaso, busque en el libro de Romanos capítulo 8. Yo quiero que usted me ayude, que usted lo busque, para que usted vea lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Mira lo que nos dice, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos son del Espíritu de Dios aquí? ¿Cuántos son de Dios? Ahora, si usted es de Dios, comienza a adorarle. Tómese un momento y adora al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Porque cuando usted reconoce que usted es de Dios, mire lo que dice. Si usted no lo reconoce, usted está muerto, hermano. Pero usted no está muerto, usted está vivo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús está aquí en esta mañana, en este lugar. Y lo que quiere es darte vida, quiere bendecirte para que tú recibas esa bendición especial. Y Dios es real, hermano, Dios es real. El jueves estuvimos aquí. Mire, el jueves cuando llegamos aquí, yo le escribí. Estábamos orando.
Dios me da una palabra y yo la comparto con el pueblo, no entendía. Oiga, hermano, y el Espíritu de Dios comenzó a moverse aquí. Los 21 que estábamos, aleluya, recibimos una unción fresca, recibimos fortaleza, recibimos algo, salimos de aquí renovados. Lo que están, ¿cuántos se gozaron ahí? Fue algo maravilloso. ¿Saben qué sucedió más adelante? No sabíamos, porque estamos explicando la palabra. Y yo le decía a los hermanos, pues la palabra que Dios me estaba dando, porque yo no iba a predicar ni a hablar nada, solamente vino ese salmo a mi mente. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y comenzó Dios a explicármelo ahí, sin ningún libro, sin nada. Y yo se lo dije a los hermanos, y solamente cuando expliqué lo que decía el texto, y así mismo Dios hace con nosotros, el Espíritu de Dios comenzó a fortalecernos a todos nosotros. Minutos más tarde, el sacudión fuerte en Ponce. Cuando eso sucede, hermano, yo recuerdo nuevamente, entonces estoy en mi casa, cuando yo le digo, Lourdes, estoy sintiendo, ¿qué fue eso? Estoy sintiendo algo. Y Lourdes me dice, hace rato estoy sintiendo como unas vibraciones. Y de momento eso hace tum, tum, tum. Cuando yo sentí eso, yo, wow. Y ahí vino, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oh, hermano, Dios es tremendo, ¿no? ¿Sabe qué? Cuando usted está conectado con el Espíritu de Dios, si usted es de Cristo, estas son las cosas que suceden. Dios es glorificado en todo momento. ¿Cuánto adoran al Señor? En la buena y en la mala, Dios siempre va a ser glorificado, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Pero aquí estamos hablando que las personas que viven según la carne, lo que hace es que buscan los placeres terrenales, los placeres de este mundo. Si nosotros miramos la prensa, desde el día de ayer para acá, ya usted sabe de lo único que habla la prensa escrita de nuestro país. Mucha promoción a algo que usted dice, ¿en qué edifica? En nada edifica. Está incitando a todo lo que está en contra de la palabra del Señor. Y después nos preguntamos entonces por qué nuestro país está en esta situación, por qué la juventud está en esta situación, hermanos. Porque cuando hay algo que le busca para buscar lo bueno, a eso nunca le dan promoción. Oh, hermano, pero yo quiero que usted entienda que estas cosas se oponen a la palabra del Señor. Y dice la palabra que entonces, si esto se opone a la palabra del Señor, no son de Dios. Muchos dicen que eso no es malo. Está bien, pero yo no creo que allí está Dios metido. Yo no creo que Dios está allí. Y en muchos lugares que usted va y se mete, Dios no está con usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los proteros de sí. No te metas en lugares donde Dios no va a estar presente. Pregúntate antes, si yo me meto en este lugar, ¿Dios estará conmigo? Porque estamos hablando de lo que se opone, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu de Dios. Y si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que seguir las cosas que son del Espíritu. No podemos estar amando los deseos. La palabra misma nos dice, el mundo pasa en sus deseos, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Aleluya, y adore. Yo no sé, hermano, porque la maldad lo único que va a presentar son malos comportamientos, pecado sexual, idolatría, arrogancia, obras de la carne. Y si usted busca Gálatas, por si acaso, Gálatas le da una lista de todos sus deseos. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu, pero lea primero todo lo que está mal allí. Así que la gente que lo que quiere es agradar a Dios, y usted lo va a poder ver siempre, lo que va a buscar es buscando las cosas de arriba. ¿Se acuerdan un cántico del ayer? Iglesia, prepárate, que ya se acerca, el novio está listo, ponte la marcha a nupcial, campana resuena, todo es alegría, nos vamos con Cristo al cielo a morar. Pero una de las partes dice, busca las cosas de arriba como manda el Salvador.
Por todo lo que está aquí se quieren ir con Cristo. Ahí, si ustedes se quieren ir con Cristo, levante su mano. Ahí adórenle y dile: Señor, te estoy esperando, te estoy esperando. Pero dile: Señor, ayúdame a buscar las cosas de arriba. Ayúdame a ser lleno de tu espíritu. Ayúdame a poder discernir. Ayúdame a poder ver lo que es la obra del Espíritu, de lo que es la obra de la carne. Ayúdame a ver quién está lleno del Espíritu tuyo y quién no está lleno del Espíritu tuyo. Entonces podemos hablar aquí, hermano, cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, ¿sabe lo que hace? Como dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando la persona está llena del Espíritu de Dios, la obra de la carne no le satisface. Aleluya. Se opone a eso. Por eso es que la palabra en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermano, la misma palabra te está presentando muchas citas bíblicas para ¿qué? Para corroborarte lo que Dios estableció. Así que si alguien le viene a decir: no, eso no es malo, y usted dice: espérate, como que usted siente algo por dentro, comienza a sentir como una cosquillita de que, espérate. No, un ejemplo. Después de dar el palito, no te va a pasar nada, ¿está bien? Le dice: no, eso no es malo. Después de ir a fumarte esto, lo otro, eso no está malo. Bueno, no está en contra ahí. Pues mira, esas cositas comienzan a darte por algo. Es que el Espíritu te dice: no le hagas caso, eso está mal, tú no puedes. Si tú dices que eres de Dios, no puedes estar haciendo esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el templo donde Dios habita tiene que ser ¿qué? Santo. Porque la misma Biblia me dice a mí que los ángeles están en el cielo están diciendo: santo, 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 alrededor del trono. Y si están alrededor del trono pronunciando esa palabra santo, santo, quiere decir que Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que respetar esa santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, la misma Biblia me dice que sin santidad, usted la sabe. Por eso es que la misma Biblia a mí me dice también en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, del 4 al 5, cuando dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo he dicho muchas veces, que la gente le hace más caso a lo que dice afuera, y lo que el enemigo se pasa alrededor vociferando, pues, ¿verdad? Hablando de más que lo que ha dicho Dios. La gente le hace más caso a los Goliat que a Dios. Los Goliat pueden decir todo lo que quieran, pero yo no sé, pero mi Dios es que es grande. Como decían los niños, yo tengo un Dios muy grande, grandote, maravilloso. Mi Dios es grande. El suyo es grande. El suyo es grande. Lo que me está viendo, si su Dios es grande en este momento, dígale al Señor: tú eres grande. Tú eres grande. Porque a veces cantamos: cuán grande es Dios. Cántale: cuán grande es Él. Y todos le verán. Y lo cantan todo bien bonito, tremendo, y usted siente, pero en realidad usted está sintiendo que Dios es grande. En realidad, cuando viene el momento difícil, usted dice: Señor, yo sé que tú eres grande, el problema se ve grande, la situación está difícil, pero tú estás conmigo y tú eres más grande que todos los problemas. Aleluya, aleluya. Por eso es que la misma palabra, seguimos hablando. ¿Usted sabía que más del 90% de los pentecostales que hay en Nigeria, Sudáfrica, la India y Filipinas creen que Dios le concederá prosperidad material? A todos los creyentes que tengan suficiente fe. ¿Qué es suficiente? Porque estas personas hablan de esta super fe, de la prosperidad material,
Dice, no, es que tú no tienes fe. Tienes que tener mucha fe, mucha fe, mucha fe. Usted me entiende, ¿verdad? Mucha fe tienen que tener para que Dios le dé más fe. Pero la Biblia a mí me dice que si tuvieras fe, como un granito de mostaza. ¿Usted ha visto lo que es un granito de mostaza? Es algo lo más pequeñito. Y todavía yo recuerdo, hace muchos años cuando yo empecé, y creo que fue la hermana Fela, que en una ocasión estaba en la escuela dominical y le dio a los nenes un vasito con una semillita de mostaza, hace muchos años atrás. Imagínense, Yanay estaba así chiquitita. Y ella subió, la hermana Fela terminó la clase, hermana Fela, y le dio el vasito, y ¿sabe lo que hizo ella? Pues Yanay cogió por el mismo pasillo de la iglesia, yo estaba predicando, y yo estaba hablando de la fe, y yo veo que ella se paró, siguió así por el pasillo, y me trajo el vasito, pero yo no entendía, y yo miraba, yo veía unos puntitos, y yo decía, ¿qué es esto? Y ella me hacía así, era chiquitita. Y cuando yo me pongo a mirar, yo digo, ¡guau! Espérate. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, algo pequeñito, usted lo que tiene que confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo único que usted tiene que hacer es que creer. Oh, señores, qué difícil, es grande. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, hermano, un poquito. Así que una de las cosas de esta gente que te habla de mucha superfe, hermano, muchas ocasiones lo que trae son problemas psicológicos de las personas, porque cuando uno ve que suceden cosas se atribulan y dicen que Dios no existe. Y claro, eso es lo que están buscando, que comiences a dudar de lo que Dios existe. Y yo te quiero decir en esta mañana algo, que aunque tú no veas las cosas obrando como tú quieres obrar, pero Dios está a tu lado y Dios sí está obrando, aunque usted no lo vea. Y en el momento más indicado tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida y vas a poder entender que Dios es real y Dios tiene el control de ti. Aleluya. Y mucha gente sigue a todas estas personas. Pues claro, porque lo que quieren es recibir. La Biblia me dice a mí, pedir y recibir no es porque ellos te lo digan, es porque la Biblia lo dice. Pero también la Biblia a mí me dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. La Biblia lo dice, te lo contesta. Ah, Señor, ¿por qué no recibo? Estás pidiendo mal. La Biblia te lo dice, te lo contesta. La Biblia tiene la respuesta a cada uno de tus interrogantes, hermano. Mi pelo está blanco y se me ha caído y estoy viejito ya. Pero la Biblia tiene la respuesta a cada una de las preguntas e interrogantes que yo he tenido a través de mi vida. Y todas las que seguiré teniendo hasta que Cristo venga, seguiré buscando la respuesta en la palabra del Señor. De eso nadie me va a cambiar, hermano. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios es la que te va a guiar. Por eso es que la palabra de Dios se opone ¿qué? A lo mundano. Pero la gente de hoy día no se quiere oponer a lo mundano. E inclusive, vamos a ponerlo de otra manera. Ahora que viene lo fuerte. Quieren coger lo mundano y meterlo dentro de la iglesia. ¿Me escuchó? Yo me lo repito. Lo que me están viendo. Quieren coger lo mundano, lo de afuera y meterlo dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? Eso no mezcla. Porque lo que está afuera, las cosas de afuera, muchas son para agradar a los hombres. Y aquí no se viene a agradar a los hombres, aquí se viene a agradar a Dios. Adórela ahí. Si usted vino a adorar al Señor un momento, esto es duro, palabra fuerte, pero es palabra que nos va a edificar. Dios nos está abriendo los ojos para evitar que seamos engañados, hermano. Porque mientras más se acerca el momento de la venida de Cristo, mayores serán los engañadores. Siga mirando las noticias. Cada día siguen surgiendo que me indican que Cristo está a las puertas, pero la gente se cansó de escuchar de que Cristo está a las puertas. Mirad que no os engañen. Que no os engañen. Probad los espíritus, hermanos. Pero es que segunda de Pedro, busquemos a Pedro. Pedro era una persona tremenda. Pedro, como dirían ustedes, no tenía pelo en la lengua. Pedro decía las cosas.
según el Espíritu le daba que hablase. Imagínense, él que no tenía pelo en la lengua, más el Espíritu diciéndole, lo dice todo según el Espíritu le daba. Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, miren lo que dice. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. En otras palabras, ¿quién es el señorío de Cristo? Y el versículo 19 les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que los venció. En otras palabras, le gusta agradar las cosas del mundo. Y como les dije, no voy a terminarlo. Le gusta agradar las cosas del mundo. Y si le gusta agradar las cosas del mundo y dice que las cosas del mundo no son malas, el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, no es de Dios, dice la palabra. ¿Y sabe qué? Si le gustan las cosas del mundo, ellos mismos se están haciendo que esclavos. Y la Biblia a mí me dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que si ellos están proclamando que las cosas del mundo son buenas y todas estas cosas, quiere decir que todavía no han sido libertados. ¿Por qué? Porque si hubieran sido libertados dirían, espérate, esto no es de Dios, vamos a hacer las cosas de Dios. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y una persona que es verdaderamente libre quiere decir que Cristo habita en ella. No, ¿me entendieron? Cristo habita en ella. La Biblia a mí me dice que aquella historia de que estaba aquella mujer, ¿qué sucede? Cuando Dios liberta, se van los malos espíritus, el espíritu inmundo que está en la vida de esa persona. Cuando se va, dice que la caja queda limpia. Pero si se descuida, ¿qué dice la misma? Se va y busca 7 peores que él. Y por eso, hermano, es que mucha gente que ha estado en los caminos del Señor se han apartado, se hace difícil volver. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo está advirtiendo. Se busca 7 peores y el peor y el estado postrero es peor que el primero. Eso está ahí. Por eso quiere decir que por eso es que se le hace difícil entonces muchas veces regresar. Y tienen que tomar la decisión como del hijo pródigo en el momento dado, comenzar a luchar contra él mismo, contra todos esos pensamientos negativos que vienen a traerle. Y decir, no, yo sé que en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Yo sé que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo sé que mi padre, si yo voy y le digo, Padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo, Él me va a perdonar. Yo sé que si yo regreso, voy a cambiar, hermano, porque es la única manera, viniendo, encontrándose con aquel que lo puede hacer libre, con aquel que lo puede perdonar, que es Dios. Y entonces ahí todo cambia. Probando los espíritus, se opone a lo mundano. Si no se opone, no es de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre. Tu misericordia. Señor, sabemos que estos temas no le gusta a mucha gente escucharlos, pero una realidad en muchos lugares no lo van a predicar porque tienen miedo. Miedo de que las iglesias se vacíen y miedo de que no reciban. Señor, pero es palabra, hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, y lo que tú pongas en mi corazón, yo lo seguiré predicando. Porque lo único que yo quiero, Señor, y tú lo sabes, que mis hermanos y yo podamos llegar a tu presencia. Y que cada uno pueda entrar en el reino de los cielos. Y juntos gozarnos contigo por la eternidad. Señor, reconocemos que a veces las fuerzas se agotan. Los problemas son grandes, pero lo único que te pido es, Dios, que no dejes que esos problemas nos quiten la mirada de ti. Que recordemos siempre que tú eres más grande que los problemas y que si tenemos falta de sabiduría, te la pidamos a ti porque tú lo has prometido que tú no la das. Y que tú nos das fuerza que no tiene ninguna.
las multiplicas. Y si estamos cansados, que vayamos a ti, porque tú eres el que nos guía y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno.